Entonces vamos a comenzar con esto. Recuerda, estuvimos hablando entonces de Andrea Yates y el crimen en contra de sus 5 hijos. Entonces vamos a retomar la historia, el relato de ella en esta oportunidad, en este subinciso F. Y decimos esto respecto a Andrea Yates, que es debido a la psicosis posparto que Andrea Yates se desequilibró espiritualmente como resultado de tener un mayor enfoque en Satanás y su pecado que en Dios y su gracia. Vamos a verlo en esta noche. ¿Por qué? Porque en última instancia, esta mujer oyó voces que decían o que le decían que ella era malvada y que Satanás estaba dentro de ella. Y la única manera de librarse de él, de Satanás, era ejecutándose a sí misma. Eso es lo que ella escuchaba en su mente. Y como paréntesis te lo menciono, que personas con las que he hablado que están sufriendo de depresión, muchas veces mencionan esta misma clase de pensamientos, de que sienten que el diablo se les está metiendo en su vida, que está tratando de controlar algo en sus vidas o en las vidas de sus hijos, y alerta, porque muy alertas, porque esta es una señal que está demandando que hagas algo al respecto. Entonces, cuando decimos que está demandando que hagas algo al respecto, pues estamos diciendo que posiblemente tienes que, si es médico, recurrir a un médico para que se dé inicio al tratamiento a través de algún medicamento. Y por supuesto, tienes a la par el consejo bíblico. Pero nota esto, siguiendo con el relato de Andrea Yates. Una escritora en aquel tiempo de la revista Time concluyó con esto, y cito, ella dijo esto respecto a Andrea Yates: tenía que matar a los niños, como Satanás lo exigía, para obtener la pena de muerte. Entonces, nota que estas son las conclusiones que estaban llegando los reporteros. Entre más sabían y más pensaban en la situación de Andrea Yates en su momento. ¿Qué más? Bueno, Andrea Yates dijo esto acerca de sus hijos, y cito, ellos tropezaron porque yo era mala. Nunca podrían ser salvados de la forma en que los crié o los eduqué. Estaban condenados a perecer en el infierno. Estaban condenados a perecer en el infierno. Estas eran las clases de pensamientos que asaltaban a esta mujer. En última instancia, después entonces de las 5 muertes, ella esperaba que sus hijos estuvieran en el cielo. Eso es lo que ella estaba pensando. Los voy a matar y ellos van a irse al cielo. Pero estaba cometiendo un asesinato. Ninguna escritura, si pudiéramos pensar en un pasaje bíblico, ninguna escritura, ningún pasaje bíblico podría representar con más precisión la forma torcida de pensar que de Andrea Yates, que este proverbio que dice, hay camino que al hombre, que a la persona, le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Importante proverbio, porque muchas veces lo que nos parece correcto a nosotros es totalmente lo contrario. Tenemos siempre que considerar en oración el consejo completo de la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Continuando. Así como hay causas físicas, así como hay causas físicas, emocionales y mentales
para la depresión. También hay causas espirituales para un corazón desesperado. Entonces decimos esto, le agregamos esto, que la desobediencia y la culpa proporcionan siempre una suficiente semilla fértil para convertir cualquier nube blanca en una oscura tormenta. No puedes albergar la culpa de disgustar a Dios y aún así experimentar el gozo de su salvación. Es decir, tenemos siempre que buscar hacer lo correcto en todas las áreas de nuestra vida de acuerdo a su palabra. Jamás lo sabremos todo, jamás podremos decidir correctamente aparte del consejo de la palabra de Dios. Allí es donde aprendemos a pensar correctamente respecto a nosotros y respecto a nuestro rol como padres o como esposos. La palabra de Dios es la que nos complementa, la que nos completa, nos hace completos, nos hace íntegros en cuanto a tener el verdadero carácter que Dios quiere que tengamos en todos los aspectos de nuestra vida. Nota esto, algo más. La desobediencia y la culpa son inseparables. Y a menos entonces que apliques el remedio de la confesión y el arrepentimiento a medio de que practiques estas actitudes todo el tiempo, recuerda que confesión y arrepentimiento implican lo que aparece en el paréntesis, y que lo leo para las personas que me escuchan por teléfono. A menos que apliques el remedio de la confesión y el arrepentimiento, o sea, un cambio de mentalidad y un cambio de dirección, es posible que encuentres la depresión arrasando tu alma y tu espíritu. Importante. Tenemos que muchas veces practicar en nuestra vida. Cuando estamos hablando de confesión, arrepentimiento, ya no estamos hablando, si somos cristianos, si eres cristiana, ya no estamos hablando de una confesión y arrepentimiento que fue de la confesión y arrepentimiento que fue necesario cuando aceptaste a Cristo. Estamos hablando ahora de nuestra conducta diaria, que muchas veces, por estar todavía en la carne, hacemos cosas incorrectas delante de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos enseña, nos señala que hemos hecho algo incorrecto, debemos de confesar lo que hemos hecho incorrecto y arrepentirnos. Por eso tenemos a Jesucristo. El que aceptes a Jesucristo la primera vez no quiere decir que ya jamás vas a fallar. Hay muchos cristianos que estamos tropezando, unos más constantemente que otros. Y a eso se refiere la confesión y el arrepentimiento. Mira el consejo de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 26, capítulo 28, versículo 65, en la segunda parte. No hallarás descanso y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Es decir, cuando estamos en esa actitud de no confesar, tenemos que confesar, porque Dios nos va a estar hablando constantemente que lo hagamos, porque nos ama. Él no quiere que suframos, estemos bajo la depresión. Entonces, muchas veces va a ser necesario que nos arrepintamos y que confesemos y nos arrepintamos. Ahora, de nuevo, recuerda que a través del estudio de esta noche vamos a estar revisitando el caso de Andrea Yates y el crimen contra sus hijos. Y al final del estudio de esta noche
vamos a concluir el ejemplo que utilizamos de ella, porque hay un cierre a ese capítulo triste en la vida de esta mujer. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Hubo alguna pista de la gravedad del estado mental de Andrea Yates? ¿Hubieron pistas? Porque eso es lo importante. Recuerda que yo les he compartido, que cuando he conversado con personas, y tal vez a ti toque algún día conversar con alguien que esté atravesando por una situación de depresión. Y este estudio te sirve para detectar el estado de la otra persona y ver si hay pistas que indiquen la condición de la otra persona. Entonces, nota esto. En el caso de Andrea Yates, después de que se hacen los estudios sobre ella, las indagaciones, se descubre de ella, respecto a ella, que después de ahogar a sus 5 pequeños hijos, los medios de comunicación se enteran rápidamente de que esta familia rígidamente religiosa había estado lidiando con la severa depresión de Andrea durante varios años. Entonces, vemos que no era la primera vez que ella estaba batallando con la depresión. Resulta que 2 veces en 1999 ya Andrea Yates había intentado suicidarse. Y había sucedido eso. Y estos intentos de suicidio habían sucedido en el ambiente de una familia, de nuevo, rígidamente religiosa. Pero algo no hicieron, o quizás lo hicieron y no lo hicieron correctamente. El punto es que ella no fue tratada correctamente, debidamente. No, ya lo mencionamos en los estudios anteriores. Hubo un medicamento que le estaba ayudando, pero el doctor que le estaba tratando no repitió la receta. Y las consecuencias ya las sabemos. La tragedia entonces de esta señora Yates ciertamente no es la norma de todos los casos. Y aunque muchas personas se abaten gravemente, la mayoría de los que experimentan una depresión mayor nunca van a cometer actos que resulten en la muerte. O sea, el caso de Andrea Yates es un caso extraordinario, porque termina en una tragedia grave, seria. Muchos otros casos de depresiones mayores, aunque tienen consecuencias tristes, no necesariamente involucran el asesinato de 5 niños. Desafortunadamente, en el caso de Andrea Yates, ella continuó en una espiral hacia profundidades aún más bajas con frecuentes pensamientos de autodestrucción. Y ahí estaba esta mujer, en el ambiente religioso, ultra religioso de su hogar, pero en medio de la paralizante depresión, ella no podía aceptar la verdad de que, como dice Eclesiastés en su segunda parte, entre todos los vivos hay esperanza. Eclesiastés 9:4, es decir, que ella podía buscar ayuda, o una mejor ayuda. Continuamos. Ahora entonces, en este nuevo inciso, vamos a ver que la causa principal de seguir atrapado en la depresión. ¿Cuál es la causa principal de seguir atrapado o atrapados en la depresión? Bueno, primero mencionamos una creencia equivocada. Una creencia equivocada.
Es decir, la persona que dice, estoy deprimida debido a las profundas decepciones de mi vida. Ellas me han robado toda alegría. No hay esperanza para mi futuro y no hay nada que pueda hacer al respecto. Esa es una creencia, una manera de creer equivocada. Es importante que veamos y contrastemos la creencia equivocada con la creencia correcta. Quiero proyectarte de nuevo la pantalla anterior porque me interesa que en tu mente absorbas lo que es pensar incorrectamente si estás bajo un estado de depresión. Te dices a ti mismo o a ti misma, estoy deprimida debido a las profundas decepciones que he sufrido en mi vida. Me han robado de toda alegría. No hay esperanza para mi futuro y no hay nada que pueda hacer al respecto. Contrástalo con la forma correcta de pensar. La creencia correcta, la forma correcta de pensar es esta. Admito que estoy deprimida o deprimido por las circunstancias de mi vida. Pero Cristo vive en mí y Él es mi esperanza. Confiaré en Él para renovar mi mente con su verdad y renovar mi corazón con su esperanza. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo persecución, cuando estaba acosado, por así decirlo, por la depresión de sentirse que iba a perder su vida, él y sus compañeros, él en un momento dado escribe en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, escribe esto. Nos sentíamos, dice el apóstol Pablo, como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y él termina diciendo, en Él, en Dios, en Jesucristo, tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que recordemos esto, que en cualquier situación difícil que estemos atravesando, cualquier circunstancia que te esté causando depresión, recuerda, posiblemente te sientas como el apóstol Pablo, que ya te mueres, que te están matando, pero no confíes en ti mismo. Recuerda que si eres creyente, tienes cerca de ti a quien te dio la vida, a quien te ha garantizado años de vida. Y no puedes deprimirte pensando que te vas a morir, si no es el tiempo que Dios te ha dado para que eso suceda. Dios te ha dado vida y debes de disfrutarla y vivirla, y cuando sientas desesperación, debes de confiar en Él. Bueno, vamos a continuar. Este es el último subinciso de la noche, el H. ¿Cómo encontrar esperanza cuando ella parece elusiva, cuando parece que nos evade la esperanza? Cuando estás cansado, cuando la vida no vale la pena vivir, cuando la esperanza parece esquiva, ¿qué necesitas saber? Algo muy importante, necesitas conocer al que llamamos tu sobrellevador de cargas. Está con mayúscula, sobrellevador de cargas, porque estamos hablando de Jesucristo. Recuerda, cuando sientas que que la vida no vale la pena vivirla, cuando la esperanza parece que te esquiva, entonces recuerda que tienes cerca de ti a quien te salvó, quien sobrelleva tus cargas. Él, Jesucristo, quiere ser el pastor de tu alma, quiere ser
tu consuelo y su consuelo compasivo es el que se extiende a todos aquellos que han perdido toda esperanza. Jesucristo es el que nos recuerda, pasaje conocido de sus palabras: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, 28. Qué distinto es cuando leemos estos pasajes, cuando los podemos recitar en voz alta en el contexto de lo que estamos atravesando. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas que la desesperación te está acercando, entonces es cuando debes recitar desde lo más profundo de tu corazón las palabras de Jesucristo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cuando estás cansado, ¿cómo recibes este descanso dentro de tu alma? Cuando estás cansado, ¿cómo recibes este descanso dentro de tu alma? Entonces, deja que estas 4 verdades te lideren. Deja que estas 4 verdades que te voy a compartir te lideren. Primero, esperanza número 1. Dios ofrece soluciones verdaderas para tus problemas. Soluciones reales. Esperanza número 1. Dios ofrece soluciones verdaderas para tus problemas. Cuando no sabes cómo resolver un problema, probablemente te sentirás indefenso porque careces de dirección. Un ejemplo, por ejemplo, si el reloj de pulsera se detiene, es posible que te sientas indefenso porque no sabes cómo solucionarlo. Se paró el reloj. Tú no eres relojero, pero un experto relojero puede resolver tu problema. ¿Cuál es el punto? Que aquel que creó el universo con todas sus intrincadas partes, aquel que te creó con todas tus intrincadas partes, sabe cómo reparar lo que no está funcionando, incluso cuando tú no sabes. El que te creó, Él te dirigirá en el camino que debes seguir. Si confías en Dios, entonces permite que Él sea el que te dirija. De eso se trata. Entonces, nota este pasaje de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y el 6, que dice esto. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es fácil ver el problema que tenemos muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, que continuamente nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Tenemos el consejo de la palabra de Dios, pero continuamente caemos en la trampa de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y no solo eso, sino que no le reconocemos en todos nuestros caminos. ¿Qué significa no reconocerle a Él en todos nuestros caminos? Pues significa simplemente que nos levantamos, enfrentamos nuestro día y hacemos de ese día lo que nos plazca, sin darle arte ni parte a Dios en lo que estamos haciendo en el día. De hecho, muchas veces nos recordamos de Dios. Enfrentamos el día totalmente basados en nuestras propias habilidades. No nos debe sorprender entonces que terminemos agobiados espiritualmente hablando, internamente cansados, porque
no sabemos si estamos enfrentando la vida correctamente o por qué estamos batallando con el mismo problema todo el tiempo. La respuesta puede estar en que no le estamos dando realmente parte a nuestro corazón, a Dios en nuestros caminos. No lo estamos reconociendo, no lo estamos permitiendo que Él controle nuestras actividades diarias, que Él nos dirija. Esperanza número 2. Dios te ama con un amor incondicional. Recuerda eso. Estamos hablando de cómo encontrar esperanza cuando parece elusiva. Esperanza número 2. Dios te ama con un amor incondicional. Dios, ya sabemos, nos ama con un amor diferente al amor humano. Él nos ama con el amor ágape. Ya has oído hablar de este término en el griego, término griego, ¿no? La Biblia utiliza entonces la palabra griega, ágape, para hablar del compromiso serio que Dios tiene de buscar tu mayor bienestar sin importar lo que hagas o no hagas. Cuando digo lo que hagas o no hagas, no estamos hablando de tu comportamiento, estamos hablando de que tú eres incapaz de encontrar por ti mismo tu mayor bienestar. Tu mayor bienestar, quien lo encuentra y quien lo otorga completamente es Dios. Él es el que sabe realmente lo que necesitamos para estar bien. Necesitamos regresar a Él y disfrutar de ese cuidado. Qué palabras tan preciosas encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 3, la segunda parte. El Señor dice: con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Jeremías 31, 3, la segunda parte. Esperanza número 3. Dios ofrece la solución para tus pecados. Dios ofrece la solución para tus pecados. Y ahora, en esta noche, posiblemente tú estás pensando, ¿por qué estoy escuchando de que Dios ofrece la solución para mis pecados? Bueno, por la sencilla razón de que estamos hablando de la depresión, estamos hablando de que es posible que algunos de nosotros, sin saberlo, seamos personas religiosas, pero que realmente no estemos viviendo las vidas espirituales que Dios quiere que vivamos. Y entonces tenemos que aprender a que está bien con Dios si en un momento dado reconocemos delante de Él que necesitamos ponernos a cuentas con Él, que quizás no le estamos dando la parte que Él se merece en nuestras vidas. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Entonces, esperanza número 3, Dios ofrece la solución para tus pecados. Y nota de nuevo, ¿no? La palabra de Dios dice que el pecado te separa, nos separa de Dios. Pero Dios jamás desea que estemos separados de Él. De hecho, Dios siempre ha deseado tener una relación significativa contigo. Dios no quiere tener una relación superficial contigo. De hecho, aún nosotros como seres humanos apreciamos más profundamente las relaciones significativas en nuestra vida. Son las que valoramos. Imagínate si nosotros como seres humanos valoramos las relaciones significativas. ¿Cuánto más Dios? Dios quiere tener una relación significativa contigo, pero necesitas tomar a Dios en serio.
se necesita que la tomemos en serio. Es por eso que envió a Jesucristo a tomar forma humana, venir a la tierra, vivir una vida sin pecado y pagar la sanción por tus pecados y por mis pecados al morir en la cruz. Porque Dios quería y quiere tener una relación significativa contigo, por eso es que envía a su Hijo a hacer por nosotros lo que jamás podríamos hacer nosotros por nosotros mismos. Cuando Jesucristo fue crucificado, su sangre fue el precio de compra para pagar el perdón total de tus pecados y de mis pecados. Y hoy, porque siempre es menester que hagamos eso, el Espíritu Santo habla a los corazones en su tiempo y decimos, ¿no?, que hoy tú puedes recibir el perdón cuando humilles tu corazón, confieses tus pecados y confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Esto es parte de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque mientras estamos estudiando, siempre tenemos que estar revisitando nuestra relación con Dios. Y es necesario que volvamos a Él, tenemos que hacerlo para salir de donde estamos atollados o atorados o atrapados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hay otra forma de ver lo que estás escuchando, de ver lo que estás viendo, o en el caso de las personas que escuchan por teléfono, hay otra forma de ver, de escuchar lo que escuchas. Es decir, que lo escuchas para compartir con otros la enseñanza que estamos dando y a la vez evangelizar a la persona que está sufriendo de depresión. Esperanza número 4. Es la cuarta esperanza, cuarta y última. Estamos hablando de cómo encontrar esperanza cuando parece elusiva. Esperanza número 4. Dios te ofrece paz permanente. Dios te ofrece paz permanente. Ahora, ¿recuerdas el caso de Andrea Yates y cómo ella le quita la vida a sus 5 hijos? Esta mujer no tenía paz. Y si la tenía que haber alguien alrededor de ella para que ella no cayera en lo que terminó cayendo, que en un espacio de 1 hora le quita la vida a sus hijos. Entonces, la paz de Dios debe ser permanente en tu vida. La palabra Señor, recuerda, y esto es importante, los hermanos que asisten a la iglesia donde estoy pastoreando, me han oído y me escuchan muchas veces repetir esto, ¿no? Que la palabra Señor significa que Él es amo, gobernante, dueño. Eso significa la palabra Señor. Amo, gobernante, dueño. Y la pregunta es esta. Si estás dispuesto a confiar tu vida al Señor Jesucristo sabiendo que es digno de confianza para hacer siempre lo que sea o lo que es mejor para ti. Porque de eso se trata la fe. Se trata de confiar nuestra vida completa a Jesucristo, sabiendo, reconociendo que Él es el único
que puede proporcionarnos lo mejor, lo de mayor excelencia para nosotros. Jesucristo, de hecho, demostró su amor incondicional por ti. ¿Quién más podría hacer lo que Él hizo? Murió en la cruz, pagando la sanción que deberías haber pagado tú. Eso es amor verdadero. Eso es amor sacrificial. El punto es este, que tú puedes confiar y depender en Jesucristo para darle sentido a tu vida, para enseñarte la verdad y para mostrarte el camino. Ese es el punto. Recuerda lo que dijo Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando venimos al Padre, apenas comienza nuestra vida como Dios la diseñó para nosotros. Antes de venir a Jesucristo, literalmente vivíamos, bueno, la palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero físicamente hablando, estábamos realmente caminando a ciegas. Cuando venimos a Jesucristo, cuando confiamos en Él y lo vemos como nuestro dueño, como nuestro Señor, como nuestro Rey, entonces apenas empezamos a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Imagínate tener como Padre al que creó todas las cosas, visibles e invisibles, y de hecho, tener como Padre al que te creó a ti. Y no estoy hablando de nuestros padres materiales, físicos, estoy hablando de nuestro verdadero Padre, Dios. Y saber que Él nos ama. Y saber que en Él lo tenemos todo. Si cuando realmente confiamos en Dios, nuestra vida no puede continuar siendo como era antes, debe ser diferente. Debe ser diferente. Tú debes ser diferente. Entonces, cuando venimos a Dios, cuando le aceptamos a Jesucristo como debe ser aceptado, entonces puedes entrar de nuevo en una relación con Cristo que en este momento, si acaso nunca lo has hecho, también lo puedes hacer. Y lo que vas a ver enseguida es una oración que la vamos a ver en la pantalla, yo la voy a recitar, pero es el tipo de oración que hacemos cuando hemos vivido separados de Dios, cuando hemos perdido toda esperanza, cuando pensamos que nuestra vida tal y como la conocemos nos lleva camino a un precipicio espiritualmente hablando, pero no debe ser así. Si tenemos una relación con Dios, entonces todo debe ser diferente, pero si no es así, entonces este es el tipo de oración que hacemos cuando decidimos confiar en Jesucristo. Y la voy a poner en la pantalla y la voy a leer para las personas que escuchan por teléfono. Es esta oración. Amado Dios, necesito paz en mi vida. Te necesito en mi vida. Admito que he pecado. Por favor, perdóname por mis pecados. Gracias, Jesucristo, por morir en la cruz. Para pagar la sanción por mis pecados. Por favor, ven a mi vida para ser mi Señor y Salvador. Te doy el control de mi vida. Hazme la persona
que quieres que sea. En tu precioso nombre oro. Amén. Nota que esta es la oración, una oración similar a esta, es la que se requiere cuando nos entregamos a Jesucristo. Ahí estamos reconociendo nuestra necesidad de Él, confesando nuestros pecados, dando las gracias porque Él pagó el precio en la cruz de Calvario por nosotros. Y entonces, cuando hacemos este tipo de oración, entonces realmente, si la hacemos de corazón, entonces realmente estamos tomando en serio nuestra entrega a Jesucristo. Lo hacemos correctamente. ¿Cómo terminamos en esta noche? Bueno, terminamos con el epílogo de Andrea Yates. Epílogo de Andrea. ¿Cómo termina la vida? ¿Cómo termina el relato de esta mujer? Bueno, termina de esta forma. Una vez que Andrea Yates fue puesta de nuevo bajo el medicamento necesario para restaurar el equilibrio químico dentro de su cerebro, ella volvió a un estado de cordura, de sensatez, volvió a estar en control de sus facultades mentales. Pero luego tuvo que enfrentarse al horrendo hecho de que le había quitado la vida a sus 5 preciosos hijos. Una vez que los médicos le dan los medicamentos necesarios, se da cuenta lo horrendo de su crimen. La dura realidad de sus acciones resultó en un abrumador dolor emocional, psicológico y espiritual. Imagínate cómo procesaría Andrea, cómo pensaría a través de lo impensable. ¿Cómo procesaba eso en su mente? ¿Por qué? Porque en un psicótico estado mental, ella había hecho lo que era inconcebible en un correcto estado mental. Si ella hubiera estado, diríamos nosotros, en sus cabales, no hubiera hecho lo que hizo. Imagínate quitar 5 vidas, una tras la otra. Pero así sucedió. Las consecuencias fueron catastróficas para los hijos que amaba y devastadoras para su propia mente y corazón. Su mente podría ser restaurada a la cordura mediante los medicamentos, pero sus hijos nunca podrían ser restaurados a la vida. El hecho es que ella nunca estaría sin ellos en su mente, siempre van a estar en la mente de ella, y sin embargo, nunca estaría con ellos durante su vida. Los tenía en su mente y corazón, pero jamás los iba a tener físicamente en su vida. Esa es la realidad, la triste realidad de Andrea Yates. La lucha de Andrea, entonces, a través de la oscuridad de la depresión a la vivificante claridad de la redención, fue indescriptiblemente difícil. Difícil. El punto es que personas que se dedican a ayudar en las cárceles a este tipo de personas, cristianos que se dedican
a socorrer a estas personas lo mejor que pueden. En el caso de ella, ¿no? Cristianos que la ministraron le tendieron la mano con la realidad del amor y el perdón de Dios y la capacidad que Dios tiene para consolarla y llevarla a través de esta letanía que consume todo en su vida, sus 5 hijos, su matrimonio, todo su estilo de vida. Andrea Yates jamás sería la misma. Su vida nunca sería la misma. La historia termina de esta forma. Cuando Andrea le abrió su corazón, ¿recuerdas que ella y su familia eran extremadamente religiosos? Pero ella entendió que ser religioso no es lo mismo que abrirle nuestro corazón a Dios. Cuando ella le abrió su corazón a Dios y a su mano sanadora, entonces comenzó a experimentar una nueva vida, su vida, la vida de Dios en su vida. Y ella, a su vez, comenzó a extenderle la mano a otras mujeres en la prisión que también necesitaban una nueva vida en Cristo. El hecho es que jamás pasa un día en que ella no piense y anhele a sus hijos. Pero ahora los extraña sin volver a caer en ese profundo agujero de la depresión. Ahora Andrea vive con la fortaleza del Señor sabiendo que un día se unirá a ellos en el cielo. El punto es este, que tanto Andrea como todo creyente pueden aferrarse a la promesa de que en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4, en la primera parte, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Esa es la confianza del creyente. La vida de Andrea Yates fue, y posiblemente a ratos, es una pesadilla, porque mientras estemos en la carne nos asaltan los pensamientos del pasado. Pero entre más crezca ella, entre más crezcas tú, si eres una persona que está batallando con la depresión y decides confiar en Dios, entre más permanezcas en Dios, más fuerte vas a ser para resistir estos ataques, estos pensamientos negativos del pasado. Con esto concluimos. La próxima semana vamos entonces a continuar con el último aspecto de los pasos de cómo tratar la depresión. ¿Y cuál va a ser el cuarto punto? Pasos hacia la solución. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a abrir el estudio la próxima semana? Diciendo esto, que Dios tiene un propósito para todo, que incluso las nubes de tormenta en tu vida no son un accidente. Recuerda eso, la depresión puede abrir los ojos al diseño especial que Dios tiene para ti antes, durante y después de tus combates con el abatimiento. Recuerda, las tormentas restauran el terreno seco y abrasado, dando a luz flores y una nueva vida en la primavera. Con eso concluimos.